compañeros. Soy Rebeca Jasso Aguilar, doctora en Sociología, y agradezco a Jacobino la oportunidad de compartir con ustedes algo de lo que he investigado y estudiado sobre el neoliberalismo. En esta ocasión voy a examinar el neoliberalismo a partir de 4 puntos o preguntas. Punto 1. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿De dónde viene? El neoliberalismo es una doctrina capitalista que enfatiza la libre competencia, el libre mercado. Persigue la liberación, entre comillas, de todas las actividades económicas, por medio de la construcción de una nueva estructura regulatoria que facilite o permita la desregulación de estas actividades y que reduzca al mínimo o haga desaparecer la influencia del Estado en las mismas. Busca la privatización de las ganancias y la socialización de los riesgos, por lo que vemos que se trata de una doctrina pragmática y oportunista, ya que igualmente se opone o busca el intervencionismo del Estado según le convenga. Por ejemplo, el neoliberalismo se opone a que el Estado explote recursos naturales que generarían riqueza para particulares, como el petróleo o los minerales, o se opone a que imponga medidas que regulen la banca para evitar prácticas usureras o fraudulentas, pero demanda los rescates en casos de crisis, o demanda la reducción o el perdón de los impuestos a empresas particulares como pago por los empleos que supuestamente generan y como incentivo para continuar generándolos. El neoliberalismo implica no solo un proyecto económico, sino también social, político y cultural. Este proyecto se manifiesta en un discurso que enaltece la libertad y el esfuerzo individual. Se busca que el ciudadano olvide o rechace la noción de que el Estado tiene la obligación de proveer redes de protección social. El neoliberalismo también se identifica con los valores democráticos, entre comillas, pero esto no es más que una fachada, pues en realidad el neoliberalismo favorece los gobiernos donde las decisiones se toman y las políticas son impuestas por expertos o élites económicas, además de que se hace abundante uso de los aparatos represivos para aplastar la disidencia. Punto 2. ¿De dónde viene el neoliberalismo? ¿Cómo se establece? Desde una perspectiva histórica podemos decir que el neoliberalismo es un proyecto específico para restaurar el poder económico de las clases capitalistas que habían sido afectadas por las políticas de justicia social que siguieron a la Gran Depresión en los años 30. Hay que recordar que esta caída estrepitosa del mercado, que trajo consigo tremendos niveles de desempleo y pobreza, fue resultado del capitalismo desbocado de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para contrarrestar estos problemas y evitar su repetición, en Estados Unidos el entonces presidente Franklin Roosevelt estableció una serie de políticas que condujeron a una más justa distribución de la riqueza o a una redistribución de la misma. Lo que Roosevelt hizo en efecto fue darle un papel protagónico al Estado en la conducción económica del país, por medio de la creación estatal de empleos en grandes obras públicas y del establecimiento de reglas que actuaron como freno a la ambición y la irresponsabilidad desmedidas de la clase capitalista, especialmente en el sector bancario y financiero. En Europa se creó el estado de bienestar y en Latinoamérica los gobiernos buscaron también un desarrollo que fuera aparejado con una más justa distribución de la riqueza. Así nació una política industrial y económica llamada sustitución de importaciones y la creación de redes de protección social. Fue así como vimos surgir instituciones públicas dedicadas a la educación y a la previsión social, desde la salud, la atención a la niñez, las pensiones, etc. En México pensemos en instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el sistema de educación pública, la reforma agraria, etc. Muchas de ellas también que fueron resultado directo de las conquistas de la Revolución Mexicana de 1910. Todo esto dio como resultado que durante las décadas de los años 30, 40, 50 y 60 se tuviera un adecuado crecimiento económico y una, ligera desconcentración de la riqueza, que se distribuyó desde las clases más altas hacia las pobres, de hecho dando lugar al surgimiento de la clase media. Nadie puede negar que esto fue un gran avance, aunque es claro también y no se puede negar que la pobreza no se acabó y que la desigualdad persistió, ya que la clase capitalista no fue en realidad afectada dramáticamente. Coloquialmente podríamos decir que fue como quitarle unos cuantos pelos a un gato.
Y a pesar de ello, esta clase capitalista nunca estuvo conforme con estas políticas de justicia social y esperó por décadas la oportunidad de recuperar el sitio que ocupaba antes de la Gran Depresión, ensayando teorías económicas que pudieran ser apreciadas en un ambiente político más receptivo. Sus economistas más destacados fueron Milton Friedman de la Universidad de Chicago y el austriaco Friedrich Hayek, quienes hicieron carrera académica con sus tesis neoliberales y ganaron premios Nobel de Economía en los años 70, confiriendo a esta corriente económica un aura de legitimidad y prestigio. La Universidad de Chicago estableció becas para que economistas de todo el mundo estudiaran allá las teorías económicas de Friedman y regresaran a sus países de origen a aplicarlas. Muchos economistas latinoamericanos fueron alumnos de Friedman y recibieron después el apodo de los Chicago Boys. La Universidad de Chicago incluso estableció un convenio con la Universidad Católica de Chile para establecer allá su programa de economía también, para que los jóvenes latinoamericanos no tuvieran que viajar tan lejos. Y así, muchos jóvenes economistas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y desde luego Chile fueron indoctrinados en el neoliberalismo. Muchos de ellos después ocuparían puestos importantes en los gobiernos de sus respectivos países. Milton Friedman incluso visitó Chile y se entrevistó con gente del gobierno en 1975, 2 años después del golpe de Estado de la derecha oligarca contra el presidente Allende. Se especuló incluso que Friedman fue consejero económico del dictador Augusto Pinochet, aunque Friedman siempre lo negó. Sin embargo, Friedman sí fue consejero económico del presidente estadounidense Ronald Reagan, mientras que Hayek lo fue de la primera ministra británica Margaret Thatcher en los años 80. El ascenso de estos dos políticos fue precisamente la oportunidad que la clase capitalista y los ideólogos neoliberales esperaban. Reagan y Thatcher, derechistas que llegaron al poder con un discurso que abogaba por menos gobierno y más participación del sector privado, encontraron en Friedman y en Hayek la contraparte intelectual para legitimar sus políticas privatizadoras, desreguladoras y de agresión contra los sindicatos. Reagan acuñó la frase «el gobierno no es la solución, es el problema», mientras que Thatcher popularizó el famoso «no hay alternativa» al neoliberalismo, claro, que era lo que ella pensaba. Sus gobiernos destruyeron muchos de los avances que se habían logrado en materia de bienestar social en sus respectivos países. A nivel internacional, los dos impulsaron fuertemente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, las dos instituciones encargadas de imponer el neoliberalismo en el resto del mundo. Hay que recordar que los países pobres y aquellos en vías de desarrollo como los latinoamericanos sufrían de endeudamiento crónico, y la condición para acceder a más créditos para continuar pagando la deuda fue precisamente el compromiso de adoptar políticas tales como el recorte del gasto social, el recorte de subsidio a los pequeños productores, el eliminar aranceles y el imponer políticas fiscales regresivas, los despidos masivos, recorte y congelación de salarios y desde luego la privatización de instituciones públicas, de las pensiones de los trabajadores, de las empresas estatales, etc. Cabe señalar que los primeros países latinoamericanos en los que se estableció el neoliberalismo fueron Chile y Argentina en la década de los 70, mientras que en el resto del continente se estableció en la década de los 80. Esto no fue accidental. Las políticas neoliberales implicaron un cambio brutal en un continente cuyas economías estaban dirigidas por un Estado rector que proveía un cierto nivel de bienestar social. Los arquitectos de esta ideología no estaban seguros de la reacción de la población ante tales medidas y consideraron necesario ensayarlas en países bajo sistemas dictatoriales en las que pudieran hacer uso de los aparatos represivos en caso necesario. Y vaya que lo hicieron. La represión en Chile y Argentina contra sindicalistas, campesinos, estudiantes, trabajadores sociales, maestros y cualquier otro potencial opositor al neoliberalismo fue brutal. Todos ellos fueron encarcelados, torturados, desaparecidos y o asesinados. Estas experiencias alertaron a los arquitectos del neoliberalismo a la necesidad de crear estrategias encaminadas a imponer el neoliberalismo en condiciones no de dictadura, sino de democracia. Entre comillas, habría que aclarar.
Se trabaja entonces en el discurso y en la presentación. Se busca eliminar los tintes ideológicos y presentarlos simplemente como una serie de medidas macroeconómicas de sentido común necesarias para hacerle frente a la crisis. Y así surge el concepto de reformas estructurales. Hay que recordar que la década de los 80 representó una crisis ininterrumpida, a tal punto que en el discurso de desarrollo económico se le conoce comúnmente como la década perdida. Entonces, medidas que forman parte de las reformas estructurales, tales como congelar los salarios, recortar personal, recortar el gasto social, privatizar y desregular, se presentan como medidas necesarias y de sentido común. Se construye todo un discurso de generar ganancias y aumentar la eficiencia. Y aquí desde luego se repite hasta el cansancio la ineficiencia del gobierno, la cual se contrasta con la eficiencia del sector privado. Se genera de esta forma el mito y el culto a lo privado y a los tecnócratas. Este discurso va acompañado de una narrativa de crisis y urgencia, amplificada grandemente por los medios, los cuales se convierten en porristas del neoliberalismo. Es importante subrayar que las políticas neoliberales fueron diseñadas e impuestas por Washington a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero fueron alegremente adoptadas por nuestros tecnócratas domésticos, quienes no solo creían en ellas, sino que además resultaron grandemente beneficiados por las mismas. Estos tecnócratas tienen nombre y apellido. Los presidentes mexicanos Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y los que le siguieron, claro, Calderón y Peña Nieto. Carlos Menem de Argentina, Gonzalo Sánchez de Lozada de Bolivia, entre otros. El primer país donde se impuso el neoliberalismo en democracia fue Bolivia en 1985, en medio de una terrible crisis económica, con inflación desbocada y gran inconformidad social. El paquete que se impuso fue tan fulminante y draconiano que la periodista Naomi Klein se ha referido a este como una terapia de choque, encaminada a dejar a los habitantes precisamente tan desconcertados, o vaya el anglicismo, tan choqueados, que no pueden reaccionar a tiempo ni adecuadamente. La frágil red de protección social que existía fue desmantelada y en su lugar hubo un gran auge de ONGs, organismos no gubernamentales, que supuestamente cubrirían esta función, siempre enfatizando, claro, el empoderamiento del individuo que no necesita del gobierno, en contraparte a aquellos individuos que buscan el favor y dependen de un gobierno paternalista. Así pues, el neoliberalismo se impone primero en dictaduras en Chile y Argentina en los años 70 y en el resto del mundo en los 80 en condiciones de democracia. Punto 3. ¿Cuáles son los resultados del neoliberalismo? Bueno, pues el desempleo y la precariedad laboral, la reducción en el poder adquisitivo del salario, el golpeo y el debilitamiento de los sindicatos independientes. La eliminación de los subsidios al campo produjo migración masiva del campo a la ciudad y disminución de la producción agrícola. Y los tratados de libre comercio exacerbaron la migración de indocumentados hacia Estados Unidos, ya que además de la eliminación de subsidios, se permitió la práctica del dumping, es decir, el forzar a los países subordinados a comprar la sobreproducción de los países poderosos. Y aquí vemos la tremenda ironía de que nuestro campo se despobló, nuestra soberanía alimentaria desapareció, nuestros campesinos se fueron a Estados Unidos a subsidiar igualmente la producción agrícola que después pues fue, como se habla del dumping, fue depositada en México, donde la tuvimos que comprar. Y pues así fue como los productores mexicanos, ya lo dijimos, dejaron de sembrar maíz mientras el país compraba el mismo a Estados Unidos. La caída en el nivel de inversión estatal fue otra de las consecuencias y junto con la eliminación de los subsidios en educación, salud, transporte, infraestructura y desarrollo social, tuvo consecuentemente un efecto negativo en los niveles de consumo y por tanto de nutrición, salud y educación. A nivel mundial se incrementó la pobreza y la desigualdad y repuntó la malnutrición y la mortalidad infantil. La desigualdad mundial se ha acelerado al punto de estar ya en los niveles que se tenían al final del siglo XIX,
cuando la mayor parte del salario y la riqueza estaban concentradas en unas cuantas manos. O sea, 3 décadas de neoliberalismo prácticamente han hecho desaparecer los logros que se habían conseguido en todos estos rubros en el siglo XX. Punto 4. ¿Cómo podemos combatir al neoliberalismo? Una de las cosas que la imposición del neoliberalismo mostró casi inmediatamente fue que los trabajadores por sí mismos no podían hacer frente a esta doctrina, ni siquiera donde tenían la mejor organización y donde las prácticas clientelares eran menos frecuentes. La razón es que el neoliberalismo reduce fuertemente la planta de trabajo con sus despidos inmediatos y crea un clima antisindicalista muy fuerte entre la población. Esto se traduce en sindicatos diezmados que difícilmente pueden ejecutar sus tácticas de protesta. Y por encima, la población ya no solo no apoya, sino que además rechaza sus acciones. Este rechazo puede entenderse hasta cierto punto, pues en una situación donde el empleo es escaso y precario, los medios al servicio del neoliberalismo presentan a los sindicatos como ambiciosos que luchan por un salario que representa más privilegios. O sea, un salario digno, la lucha por un salario digno y prestaciones dignas, los medios las presentan como simplemente privilegios que estos sindicatos ambiciosos quieren. Ejemplos del fracaso de los trabajadores para enfrentar el neoliberalismo son varios. Los trabajadores mineros bolivianos, que formaban el más poderoso e independiente de los grupos sindicales en Latinoamérica, no pudo resistir el desmantelamiento del sector minero. Las minas cerraron y los mineros fueron dispersados por todo el país. La Central Obrera Boliviana, la COB, severamente diezmada, intentó sin éxito también encabezar la resistencia contra la privatización del petróleo, ya que los trabajadores petroleros no dijeron ni pío, pues se les había prometido ser accionistas de la nueva empresa. Como ya dijimos, este discurso formó parte del proyecto cultural del neoliberalismo. Se vendió la idea de un trabajador como accionista de una empresa más que como miembro de un sindicato. Las pensiones no como algo modesto pero seguro que el Estado se encargaba de administrar y garantizar para una vejez decorosa, sino como capital personal de inversión para apostar en el mercado y lograr ganancias substanciales. O sea, presentar al trabajador como un individuo ganador, entre comillas, que no necesita del Estado. En contraparte, tenemos que la exitosa lucha contra la privatización del agua en Cochabamba, por ejemplo, Bolivia, se caracterizó por la gran diversidad de sus participantes y la extraordinaria organización que ellos tenían ya de antemano. Una organización producto de las muchas luchas en las que los bolivianos han estado involucrados. Había sindicatos agrarios, maestros, jóvenes universitarios, grupos de profesionistas, grupos de vecinos y también muchos bolivianos que se unieron espontáneamente a la lucha sin pertenecer a ninguna organización formal. Las organizaciones que se incorporaron celebraban juntas y pequeñas asambleas, y sus decisiones eran llevadas a las reuniones de la Coordinadora para la Defensa del Agua y la Vida y a los grandes cabildos, que eran asambleas celebradas en plazas al aire libre. De esta manera todos se sentían representados. La Coordinadora surgió como una manera de organizar la estrategia y la logística, no como un grupo líder. No había líderes que hablaran o tomaran decisiones en nombre de los grupos en la lucha. Lo que había eran los llamados portavoces. De esta manera, sin haber líderes verticales que tuvieran tal poder, el movimiento no se podía negociar ni vender, ni tampoco descabezar, ya que si se eliminaba alguno, había otros que podían tomar su lugar. La Coordinadora hizo un gran trabajo de información, con tendederos políticos y mesas de información diariamente en la plaza principal, y trabajo de perifoneo en las colonias. La lucha se prolongó durante 4 meses aproximadamente, de diciembre de 1999, cuando se implementó el incremento a las tarifas de agua, hasta abril del 2000, cuando después de varios días en que la gran mayoría de los habitantes estaba prácticamente en las calles, protestando, la empresa privatizadora finalmente abandonó el proyecto. O sea, se le obligó a abandonar el proyecto y a salir del país. Esta victoria fue el gran parteaguas que permitió el avance de las luchas que llevaron a Evo Morales a ganar la presidencia de Bolivia en 2005.
la administración del presidente Morales ha presentado un frente contra el neoliberalismo, aunque desde luego sus logros y las críticas a estos logros deben ser analizados y discutidos, pero no disponemos de tiempo para hacerlo aquí. Otro ejemplo exitoso fue el de la lucha en El Salvador en 1999, iniciada por los trabajadores del sistema de salud, el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, que es más o menos el equivalente al IMSS mexicano. Los trabajadores en lucha eran personal no médico que estaban luchando por ciertos aspectos del contrato colectivo, pero sin ningún éxito y sin ningún apoyo de la sociedad a sus marchas y demandas. El personal médico del seguro, es decir, los doctores, se dieron cuenta que lo que estaba en juego era la gratuidad de los servicios, que se trataba de todo un plan para privatizar el sistema social de salud, y lo que se les estaba regateando a los trabajadores era parte de esta privatización planeada. Los médicos entonces convencieron a los trabajadores de cambiar la estrategia y enarbolar la bandera de la lucha contra la privatización de la salud. Esta estrategia inmediatamente unificó a los médicos, a las enfermeras, al personal no médico y a los pacientes en una gran lucha que fue apoyada por la mayoría de la población. Esta lucha se dio mayormente en la capital, San Salvador. Incluyó el cierre de hospitales y protestas y marchas multitudinarias que llegaron a reunir 250,000 de personas. En un país de solamente de menos de 7 millones de habitantes y en una ciudad, San Salvador, de menos de 2 millones, menos quizás de 1,5 millones. Paralelamente a esta lucha en las calles, los legisladores del partido del FMLN, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, también dieron la batalla en el Congreso y vetaron el decreto privatizador del presidente Francisco Flores. Entonces, los movimientos contra el neoliberalismo que han sido exitosos se han distinguido por estar constituidos por grupos de actores muy diversos que se encuentran bien organizados y bien informados, y que no necesariamente responden a líderes de forma vertical. Aunque bueno, esto de la horizontalidad y la verticalidad en movimientos sociales es un tema para discutirse aparte. Otro aspecto clave en la lucha antineoliberal es el papel que juegan los gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas de Chávez en Venezuela, Lula y Dilma Rousseff en Brasil, los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y José Mújica en Uruguay, establecieron políticas que en diferentes medidas revirtieron los estragos que 25 años de políticas neoliberales habían causado. Se redujeron los niveles de desempleo, de pobreza y desnutrición y se elevaron los indicadores de educación y salud. Se frenaron las privatizaciones y se renacionalizaron algunas empresas. Debe notarse que estos países con gobiernos progresistas se caracterizan por tener también movimientos y grupos sociales muy fuertes y bien organizados de todo tipo. Movimientos rurales, urbanos, estudiantiles, sindicales, vecinales, profesionales, etc. De hecho, son los movimientos sociales los que siempre han impulsado a estos gobiernos progresistas. Incluso, en muchas ocasiones, son los que han creado a estos gobiernos progresistas. Y una vez que estos se encuentran en el poder, los grupos sociales movilizados por las causas justas se convierten en la fuerza que estos gobiernos progresistas necesitan para resistir y rechazar las imposiciones neoliberales de los actores internacionales de siempre. Esto quedó muy claro en el caso del Tratado de Libre Comercio de las Américas, un tratado que pretendía extender el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, a todo el continente a principios del siglo XXI. Por ahí del 2001 se empezó a hablar de él. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua, además de los países del Mercosur, Brasil, Argentina y Uruguay, presentaron una muy fuerte oposición y lo descarrilaron en el año 2005. En todos estos países, un sinnúmero de organizaciones sociales, especialmente indígenas y de trabajadores, se habían movilizado fuertemente, dejándole bien claro a sus gobiernos que repudiaban este tratado. Y así, a pesar de las presiones diplomáticas y económicas que el gobierno estadounidense ejerció para imponerlo, el proyecto fracasó.
Ante esta situación, el gobierno estadounidense, que buscaba establecer este tratado, pues claro, era en su conveniencia mayormente, pues no tuvo más remedio entonces que impulsar los acuerdos bilaterales. Y así fue como se firmaron acuerdos con entre Estados Unidos y Chile, Estados Unidos y Perú, Estados Unidos y Colombia. Aquí se ve claramente que en países con organizaciones sociales débiles y gobiernos de derecha, el neoliberalismo se establece fácilmente. La lección entonces que debemos aprender con estos ejemplos es que la mejor resistencia al neoliberalismo la ofrecen países que presentan tanto movimientos sociales fuertes y combativos como también gobiernos progresistas, y que los dos deben caminar juntos, exigiéndose mutuamente comunicación y transparencia y prestándose apoyo mutuamente. Ambos, los movimientos sociales y los gobiernos progresistas, deben estar siempre en guardia contra el acecho de la derecha neoliberal, que, como lo demuestran los casos de Brasil, Argentina y Venezuela, no pierde oportunidad para recuperar los privilegios que los movimientos sociales y los gobiernos progresistas les arrebataron, por mínimos que estos hayan sido. Como bien lo expresó el expresidente Lula de Brasil, cuando dijo: «Nunca me imaginé que el haber puesto un plato de comida en la mesa de los pobres iba a generar tanto odio». En Brasil, el presidente usurpador Michel Temer le asestó un golpe legalista a la presidenta Dilma Rousseff y no perdió tiempo en reformar su gabinete con ministros iguales a él, hombres blancos, viejos, ricos y corruptos. O sea, los hombres oligarcas, los hombres de la oligarquía. Y los ajustes estructurales para remediar la tan cacareada crisis económica causada supuestamente por las políticas progresistas de Lula y Dilma no se harán esperar, anticipando que el costo de las medidas recaerá en la población más vulnerable. El año pasado, de hecho ya vimos esta película, recordemos que el año pasado la derecha oligárquica ganó las elecciones presidenciales en Argentina con Mauricio Macri, recuerdan, quien en unos cuantos meses ya se las arregló para despedir miles de trabajadores, recortar el gasto social, restaurar los privilegios de la clase empresarial y, en un gesto terriblemente antipatriótico, declarar que Argentina honrará, fíjense nada más, Argentina honrará la deuda que tiene con los tenedores de los bonos buitres, algo que Cristina Kirchner había evitado incluso recurriendo a tribunales internacionales. Además de Argentina y Brasil, vemos también que Venezuela, Bolivia y Ecuador están bajo el constante y peligroso acecho de la derecha. No podemos aquí hacer un análisis de las circunstancias y problemas que pueden haber sido responsables por los acontecimientos en estos países. Pero existe ya mucho material que deberíamos estar examinando de una manera sistemática, minuciosa y rigurosa para no caer en explicaciones simplistas. Pero para finalizar esta charla, simplemente quiero enfatizar lo siguiente. La lucha contra el neoliberalismo no se termina al ganar una elección con un presidente progresista o de izquierda o revolucionario. No, hay que continuar la lucha al día siguiente y el siguiente y todos los días con más fuerza. Hay que continuar formando organización y generando conciencia. No podemos como movimientos llevar al poder a un gobierno progresista y dejarlo entonces solo haciendo todo el trabajo. Debemos ser la fuerza que lo empuje a tomar decisiones difíciles y que lo apoye en las mismas. Porque si un gobierno progresista decide, por ejemplo, renacionalizar una empresa o expulsar a una compañía a todas luces depredadora, o aumentar el salario de hambre a un nivel decoroso, o cobrar los impuestos debidos a las empresas evasoras, bueno, pues nada más hay que imaginarse la reacción de la derecha y los obstáculos que le pondrán para impedir la agenda, o incluso para sacarlo del poder. Entonces nosotros debemos ser cientos de miles o millones que en esos casos salgamos a las calles para darle la fuerza que necesita para resistir y llevar adelante la agenda progresista o revolucionaria o socialista o como la queramos llamar. Para esto es precisamente para lo que debemos prepararnos en Morena. Gracias.